Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro del área tributaria en este nuestro 5º Congreso Internacional en Tributación que organiza la Asociación Tributaria de la República Dominicana. En esta noche, para hablarnos de la planificación que tiene nuestra Dirección General de Impuestos Internos, tenemos a su directora general, la licenciada Esther Hernández Medina. Buenas noches. Bueno, antes que nada quiero empezar por lo más importante, que es felicitar nuevamente a la asociación por sus 10 años. Justamente el hecho de que este salón esté lleno me parece un excelente testimonio de que la gente se está acercando a la asociación. Luis comentaba que Kirsis también les motivaban a acercarse a la asociación por todas las actividades importantísimas que tienen, por todo el trabajo que está haciendo la institución, y justamente por eso es importante celebrar esos 10 años, por eso es importante, yo creo, enfatizarlo un poquito más. Pero justamente la presencia de ustedes aquí es el mejor testimonio de que ustedes valoran el trabajo de la asociación. La DGI también valora el trabajo de la asociación. De hecho, tenemos aquí casi las 2 primeras filas, ¿verdad?, de personal de la DGI justamente representando a la institución y aumentando sus conocimientos y aumentando el intercambio que este tipo de eventos, porque no solamente la parte del conocimiento, o sea, como decía Kirsis, el conocimiento no pesa y el conocimiento siempre nos lo llevamos a donde quiera que estemos, pero la parte más interesante, me parece a mí, de este tipo de actividades, de este tipo de congresos, es justamente el intercambio que se da, el tipo de diálogo que se da a la luz de ese conocimiento. Ahora, para empezar esta presentación, yo les tengo una pequeña sorpresa. Yo no vengo a hablar de impuestos. No vengo a hablar de tributación. Ustedes van a tener todo el congreso para eso. Ya vi los temas de los paneles que están súper interesantes. Nuestra Wanda Montero viene justamente mañana en la mañana para el panel de precios de transferencia. Y todo ese diálogo, todo ese intercambio que se va a estar dando durante todo el congreso les va a beneficiar. Hay compañeros y compañeras de la institución que van a estar participando activamente en el congreso. Ahora, ¿por qué les digo que no vengo a hablar de tributación, que no vengo a hablar de impuestos? Porque yo vengo a hablar de una catedral. Yo vengo a hablar de un proyecto que tenemos en la DGI que queremos compartir con ustedes. ¿Por qué una catedral? Ahora me están mirando, me encantaría tener una foto de ustedes ahora porque me están mirando como, ¿cómo fue? Este es un evento apartidista, no religioso, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir ella? La catedral es una analogía que estoy tomando prestada porque es la idea, bueno, un presidente brasileño que inició la construcción de la ciudad capital ahora de Brasilia. Cuando fue a supervisar los trabajos, fue a ver cómo iba la construcción de la catedral. Y va y le pregunta al primer albañil, ¿y entonces usted qué está haciendo? Ah, bueno, yo estoy aquí construyendo este muro, usted ve que, bueno, voy un poquito atrasado, pero estamos en eso. Aquí estoy construyendo este muro. Ah, perfecto, ok, gracias. Va donde un segundo albañil, ¿y usted qué está haciendo? Ah, bueno, yo estoy aquí montando esta puerta. La madera me está dando un poquito de trabajo, pero estoy en eso. La puerta va. Ah, perfecto, pues muchas gracias. Se acerca un tercer albañil y le pregunta, ¿y usted, caballero, qué está haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Y a eso es a lo que nos estamos abocando en la Dirección General de Impuestos Internos y a lo que les queremos invitar que nos acompañen. Ustedes como asesores, como asesoras, como consultores tributarios son justamente, no se lo tengo que recordar, pero valga la redundancia, son justamente uno de nuestros grupos aliados principales. Ustedes en muchas ocasiones, no en todas, y voy a entrar un poquito en detalle en eso cuando hable del plan estratégico, son los intermediarios principales
con las y con los contribuyentes. Ustedes son en muchas ocasiones las primeras personas a quienes las y los contribuyentes se acercan en busca de información, en busca de respuesta a preguntas, en busca de, incluso podría decirse de terapia en algunos casos, ¿verdad? Porque la gente llega nerviosa, como, yo tengo un problema muy serio. Ok, siéntese. Siéntese, cálmese, vamos a hablarlo, ustedes saben mucho de eso. Entonces, justamente, desde la administración tributaria, desde esta parte de la administración tributaria, obviamente, aduanas es nuestra contraparte como parte de la administración tributaria, estamos continuando el proceso de consolidación, el proceso de crecimiento de la DGI con un plan estratégico nuevo. Entonces, cuando nos llegó la invitación de la asociación, cuando llegó la invitación de Arturo, de Luis, de Eunice, de Kirsis, aprovechamos y que nos solicitaban justamente presentar el plan estratégico nuevo. Por supuesto, no podíamos decir que no. Lo que queremos es compartir un poquito con ustedes, comentarles un poquito de qué es lo que tenemos en mente, y me encantaría escuchar, no tiene que ser hoy, pero a lo largo del Congreso, cuando ustedes se acerquen, vía Arturo, vía Eunice, vía Kirsis, sus sugerencias para este nuevo proceso que empieza en la administración. Entonces, bueno, voy a estar presentando así para darles una idea, la introducción al plan, o sea, un poquito del contexto en que se da este plan estratégico nuevo. Es para, iniciando el año que viene, 2014-2017, un nuevo periodo que solamente puede ser posible, obviamente, en base a todo lo que se había logrado anteriormente. Presentarles un poquito de el posicionamiento en el que está ahora la administración tributaria, el nivel de madurez institucional, utilizando uno de los indicadores del Fondo Monetario Internacional, el contexto en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ustedes también van a escuchar sobre el contexto de la Estrategia Nacional de Desarrollo en uno de los paneles, como ya les adelantaba Luis, y un poquitito sobre cómo se armó el plan, cuál fue el proceso de planificación que se dio dentro de la institución. A partir de ahí les voy a presentar el marco estratégico nuevo. Hay elementos incluso que vienen de antes, de la parte de valores, pero la misión y la visión fueron cambiadas de cara a esta nueva etapa de la institución, y eso es lo que les voy a estar explicando en un momentito. Entonces, a partir de ahí, los ejes estratégicos para este periodo 2014-2017, el primer eje estratégico es una administración tributaria al alcance del contribuyente. Y eso, todos los ejes estratégicos son importantes, pero si hay un eje estratégico que resume el énfasis de lo que queremos hacer en la DGI, es este que les acabo de plantear. Y en eso necesitamos su ayuda y necesitamos, por supuesto, su retroalimentación. La DGI quiere acercarse mucho más a cuáles son las necesidades que tienen las y los contribuyentes y cómo podemos efectivamente acercarnos también a facilitar ese cumplimiento por parte de las y los contribuyentes en base a satisfacer esas necesidades y remover lo más posible los obstáculos que tenemos ahora. O sea, para ponerles un ejemplo, hace media hora, no puede haber sido más, recibí un correo de una amiga que tiene un pequeño negocio de cabello natural y también trabaja con otros cabellos naturales, así como el mío, ¿verdad? Que a veces hay que recogerlo como hoy porque no se deja controlar. Pero bueno, esos son otros detalles que no tienen que ver con el tema de hoy. Pero ella trabaja justamente con un pequeño negocio, se ha formalizado, solicitó sus comprobantes, todo eso. Y hace unos días me comentaba, bueno, ¿qué tipo de materiales ustedes tienen? ¿Qué tipo de cosas yo puedo ver o leer para informarme sobre cuáles son mis deberes? O sea, un ejemplo excelente de una contribuyente nueva, reciente, se acaba de formalizar, que quiere cumplir con sus obligaciones. Eso fue ya hace unos días. El email que recibo hace un momentito, justo antes de empezar el evento de hoy, me decía, oye, revisé la página de ustedes, estoy mirando los materiales, pero en realidad no veo suficientes materiales para mi situación.
Y también hay otros cursos, he averiguado sobre otros cursos, sobre otras fuentes, pero son muy caros. Entonces dame luz, dame idea de qué otras cosas yo puedo buscar, con qué otras cosas yo me puedo manejar. Cuando salga de aquí, por supuesto, yo la voy a llamar y le voy a decir, mira, chequeaste los videos tutoriales nuevos que tenemos en la página. Porque efectivamente esos videos tutoriales, para ponerles un ejemplo, fueron hechos para personas físicas y para MIPYMES, o sea, para gente como mi amiga. Pero estamos conscientes en la administración de que eso no es suficiente. O sea, justamente, bueno, esta tarde, antes de venir para acá, estaba en sesiones del Comité de Planificación. O sea, tenemos 3 semanas, terminamos mañana justamente, con las jornadas del Comité de Planificación, en las que áreas seleccionadas, no todas, van presentando lo que son sus iniciativas para el año que viene. Y justamente muchas de las iniciativas del Departamento de Educación Tributaria van por esa línea. Van por la línea de ampliar la cantidad de videos tutoriales, ampliar el número y el tipo vamos a decir, de herramientas, de mecanismos de autoasistencia que les podemos ofrecer a la gente para que justamente cuando tenga ese tipo de inquietud pueda decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo fui a la página y encontré todo lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo quiero que ella me diga el año que viene. Pero bueno, eso es un ejemplo de lo que queremos trabajar con ese eje. Eso está muy relacionado con el segundo eje, como ustedes pueden ver, que es el de la información como base de una administración tributaria moderna. En eso voy a entrar en más detalle en un momentito. El eje estratégico 3 es el de la administración tributaria contrarresta el incumplimiento. No se los tengo que explicar. O sea, hay contribuyentes que quieren cumplir con todas sus obligaciones, muchos desde el principio, como mi amiga, pero hay otros que o no tienen la información suficiente o simplemente no están en la disposición de cumplir con sus obligaciones. Entonces, ahí hay también una función de la administración tributaria de contrarrestar ese incumplimiento. Y el eje estratégico 4, que es un poquito más como la parte de fortalecimiento institucional, vamos a decir, de la DGI, es el cumplir con las mejores prácticas institucionales de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que agrupa básicamente a los países más desarrollados del mundo. Y ahí también les voy a explicar un poquito con más detalle. Entonces, bueno, en términos del contexto que les decía, el contexto en el que se marca este plan estratégico nuevo, el plan estratégico 2014-2017, estamos en una muy buena posición. Tenemos que mejorar en muchísimas áreas, en eso vamos a entrar en mucho más detalle. Ustedes lo saben incluso con más detalles que nosotros y nosotras en la institución, porque lo viven en el día a día, viven esas dificultades que tienen los contribuyentes cuando se acercan a ustedes para buscar su asesoría. En la trayectoria de la DGI 2008-2012, este cuadrito es el indicador que les mencionaba del Fondo Monetario Internacional. Dentro de los países de CAPTAC, comparado con el promedio de los 6 países de CAPTAC, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que es 1.7, la DGI está en un 2.8. Es como no se cansan de decirnos los organismos internacionales, FMI, incluyendo CAPTAC, el Banco Mundial, el BID, etcétera, somos la mejor administración tributaria de la subregión de Centroamérica y el Caribe. Eso significa que nos falta, por supuesto, alcanzar a los 3 primeros países de Latinoamérica y mucho más para alcanzar la mejor práctica de la región. Y eso es lo que nos queremos plantear con este plan estratégico. Pero al mismo tiempo, bueno, lo más importante es ubicarnos en cuál es la situación actual para entonces ver a partir de ahí cuáles son las mejoras que tenemos que hacer para responder a esos desafíos que les comentaba ahorita. Para eso es importante tomar en cuenta que también son temas que están reflejados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, específicamente en el tercer eje, eso lo pueden ver con más detalle en el plan estratégico, está en el portal, eso sí está en el portal. No tenemos, ¿verdad?, todo lo que quisiéramos todavía, pero el plan estratégico está.
Queremos desarrollar un sistema tributario progresivo, eso también está en consonancia con la estructura tributaria de los países más desarrollados, incrementar la eficiencia recaudatoria, promover el desarrollo de las MIPYME y otros sectores productivos, lograr el uso productivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es una de las principales fortalezas de la DGI. De hecho, en esa misma evaluación que ustedes ven del FMI en ese cuadro, de los 7 indicadores que utiliza el FMI para generar ese indicador, el indicador en el que estamos con más fortaleza, el indicador más alto es justamente el de tecnología. Bueno, para ponerles otro ejemplo, de hecho, justamente hoy, no sé si lo vieron en la prensa, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, menciona la oficina virtual de la DGI como uno de los avances, uno de los ejemplos del uso de las tecnologías de la información en el gobierno en República Dominicana. Lo hace en un congreso sobre el tema en Corea. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos? Este es un poquito del contexto. ¿Cómo llegamos a plantearnos el plan estratégico nuevo, el plan estratégico 2014-2017? Evaluamos diferentes opciones y como ustedes saben somos un equipo directivo nuevo que entra a la institución y lo que vimos fue, bueno, por supuesto, vimos todo lo que se había hecho antes, qué tipo de experiencias había en términos de planificación y por supuesto en otras áreas, y nos planteamos tratar de hacer un proceso lo más participativo posible en el contexto, ¿verdad?, de una institución que tiene casi 3.000 personas. Entonces, además de eso, al mismo tiempo, la Gerencia de Planificación Estratégica, que fue el área que lideró todo el proceso de armar este plan estratégico nuevo, fue haciendo benchmarking con otras administraciones tributarias. Fue mirando las experiencias, las mejores prácticas, lo que podíamos aprender, lo que podíamos tomar como referente de otras administraciones, especialmente de administraciones, como les decía, de la OCDE. ¿Y por qué de la OCDE? Hubo un evento justamente de educación tributaria en el que la gente me decía, quizá algunas personas aquí estén pensando eso, bueno, pero ¿cómo que la OCDE? República Dominicana es un país pobre, con tantos problemas, en una isla tan pequeñita, o sea, ¿cómo nos vamos a comparar con países desarrollados? ¿Cómo es posible que usted esté planteando que vamos a tomar como ejemplo, que vamos a tomar como modelo los países más desarrollados? Eso es simplemente, no es realista, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y yo les decía, bueno, mira, si nos vamos a comparar con alguien, yo sí prefiero que sea con el más grande, con el que lo ha hecho mejor, con el que ha avanzado más. Puede sonar un poquito contradictorio, puede sonar como, bueno, pero eso como que ¿por qué? Pero mientras más lejos sea la meta, mientras más desafiante sea la meta, más posibilidades tenemos entonces de llegar un poquito más lejos. Si nos queremos plantear ser la mejor administración de la región, entonces tenemos que plantearnos como meta no ser la mejor administración de la región, tenemos que plantearnos como meta compararnos con los países del tramo más bajo de la OCDE. O sea, tenemos que plantearnos, bueno, yo quiero llegar a la Luna para entonces, ok, me quedé en la estación espacial, entonces ahí sí puedo plantearme eso como meta. Entonces, bueno, eso fue parte del proceso. Entonces, la Gerencia de Planificación Estratégica fue revisando documentos y experiencias de países como Australia, como Nueva Zelanda, como Francia, como España, como Holanda, diferentes países en el marco de la OCDE, viendo experiencias en cada una de las áreas relativas a las administraciones tributarias. A partir de ahí se hizo una selección de materiales para motivar a la gente a participar
y participaron casi 200 personas de diferentes áreas de la institución. Lo que tratamos fue de que fuera lo más representativo posible en función de las 4 subdirecciones, la subdirección de planificación y desarrollo en la que yo estoy, la subdirección de fiscalización, la subdirección jurídica y la subdirección de recaudación, más el despacho, asumiendo esas 5 áreas, más las administraciones locales, que tratamos de darle incluso mucho más peso para que participaran más. En esos encuentros se hizo de manera muy deliberada, tomamos la regla de que no participáramos nadie del equipo directivo. No participó el director, no participamos ninguno de los subdirectores. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos somos la cosa más chula del mundo, pero también podemos ser la cosa más complicada del mundo. Pues bueno, les comentaba que tratamos de hacer el proceso de planificación, esos talleres de planificación, lo más participativos posible, y fuimos seleccionando dentro de cada área, dentro de administraciones locales, las 4 subdirecciones y el despacho, gente incluso de diferentes niveles, siempre y cuando fueran de gerentes para abajo. Porque justamente queríamos que la gente se sintiera en confianza para hablar, que no sintiera que porque estuviera el director presente o porque estuviera yo presente o porque estuviera cualquiera de los otros subdirectores presentes, entonces era un momento de evaluación o era un momento de que no se debe criticar o es un momento de lo que sea, de lo que la gente pueda interpretar. Eso es libre. Y en esos talleres se hicieron, tratamos también de mantenerlos lo más cortos posible, pero por supuesto las discusiones fueron tan intensas y tan interesantes que muchos de esos talleres se extendieron un poquito en el tiempo, en el periodo que tenían. La gente hacía talleres FODA de manera conjunta. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Y cuáles son las amenazas de la DGI? Ese proceso se dio en abril y en mayo, justo antes y justo después de Semana Santa, y fue extremadamente interesante. O sea, de ahí salieron ideas, o sea, de ahí salió material que da para el plan estratégico, para el POA que estamos armando este año, para un montón de mejoras de corto plazo, de mediano plazo. Hay un montón de material ahí que estamos todavía utilizando. Y lo más importante, obviamente, es que además le da a la gente un sentido de pertenencia con respecto al plan estratégico que les voy a mostrar en unos momentos. De hecho, ahora lo hemos tenido que poner en pausa por unos momentos en los que terminamos con las jornadas de planificación que les decía, pero de hecho también la parte final, el cierre de ese proceso es que estamos haciendo, la Gerencia de Planificación Estratégica está haciendo unos talleres de devolución del plan, que es básicamente decirle, aunque no son necesariamente las mismas personas, pero decirles, bueno, miren, a cada una de las áreas, a las administraciones, de hecho se está viajando a las administraciones locales, porque eso también creo que es importante y van a ver en unos momentos que tenemos también el tema del territorio como uno de los ejes del plan estratégico. Es importante también cambiar esa dinámica que tenemos muchas veces en la administración pública y en el país en general, pero vamos a concentrarnos en la administración pública, de que todo tiene que hacerse en Santo Domingo, todo tiene que hacerse en la capital, que se resume en una frase. Bueno, yo soy capitaleña, pero tengo familia en Montecristi, de Santiago, de Villa Jaragua, entonces me siento así conectada a la geografía nacional, pero verdad, esa frase tan elocuente que tenemos de que fuera de la capital todo es monte y culebra, que es bastante discriminatoria. Entonces, bueno, lo que estamos tratando es de romper justamente esa dinámica con los talleres de devolución. La gente está yendo a las administraciones locales y también se hicieron sesiones en la sede central con las subdirecciones y el despacho. Entonces, en base, bueno, ese fue el título de ese proceso. Eres parte del mejor equipo, tus ideas cuentan. Anímate, prepárate y participa. Y hubo todo un proceso de preparación que les decía, que les comentaba, de enviar materiales para motivar a la gente, de plantearles de qué se iba a discutir. O sea, resumido, por supuesto, porque no eran sesiones tan largas, pero para que la gente tuviera insumos.
Entonces, bueno, en el marco estratégico, ¿qué nos hemos planteado? Como ustedes saben, la misión de la institución, de cualquier organización, es por qué y para qué estamos aquí. Y lo que nos hemos planteado como misión, este nuevo plan estratégico, es esto: administrar de forma ética y transparente el sistema tributario, facilitando a las y los contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, aplicando las leyes tributarias con integridad y justicia para contribuir al desarrollo y la cohesión social de la República Dominicana. Entonces, bueno, yo voy a hacer un pequeño ejercicio ahora porque es un poquito tarde y veo a la gente cansada. ¿Qué palabra o palabras, no sé, ustedes habrían esperado ver en esa misión que no están? No tiene que ser todo el mundo al mismo tiempo, no tienen que ser todas las manos levantadas al mismo tiempo. ¿Qué ustedes habrían esperado ver en la misión de la DGI? Sea concepto, palabra, que no está en esa que ven ahí. Díganme. Recaudar. ¿Qué más? ¿Cómo fue? No oí. Pago. Pago, exacto. ¿Qué más? Ok, tenemos 2 veces. Concursando 2 veces. El premio te lo va a dar Eunice, me dijo ahorita. Evasión, ok. De atrás pueden hablar, no hay problema, es democrático el Congreso, ¿verdad? Recaudar, pago, evasión. Eso es justamente, algunos de esos elementos de hecho salieron en las discusiones que tuvimos sobre la misión y que se dieron en esos FODA que les estaban planteando. Había mucho énfasis en el tema de la recaudación especialmente y en el tema de la evasión. Y tuvimos esas discusiones, pero al final, justamente, y esto es parte, por eso hacía la pregunta, esto es parte de lo que estamos tratando de reflejar tanto en la misión como en la visión. Llegamos a la conclusión de que para poder dar la señal de cuál es el cambio que queremos hacer con este plan estratégico nuevo, teníamos que plantearnos el para qué de todo esto. ¿Se recuerdan que empecé con la idea, la analogía de la catedral? En esta misión, y lo van a ver un poquito en la visión también, en esta misión lo que queremos es, por supuesto, lo van a ver en los ejes estratégicos en unos momentos, por supuesto que recaudar es, ¿verdad?, lo que hacemos en la DGI. Por supuesto que el eliminar o reducir por lo menos la evasión es parte de nuestro quehacer y por supuesto que nos interesa que nos paguen. ¿Verdad que sí? Pero la conclusión a la que llegamos es que todos esos son los medios de esto que estamos planteando aquí. Queríamos enfatizar más la parte del para qué estamos haciendo todo eso. Por supuesto que estamos recaudando, por supuesto que estamos recibiendo pagos, por supuesto que estamos tratando de reducir la evasión, pero estamos tratando de, y eso es lo que estamos planteando con la administración de forma ética y transparente del sistema tributario, estamos tratando de enfatizar aquí 2 cosas. Una, lo que les decía de acercarnos mucho más y hacerle la vida mucho más fácil a las y los contribuyentes, facilitarles el cumplimiento. Esa es una queja que a ustedes les llega con muchísima frecuencia. Oye, pero yo quiero pagar. Yo quiero pagar, entonces ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tienen que ser tantos procedimientos? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Entonces, por un lado, estamos tratando de recoger ese énfasis de acercarnos y de hacerle la vida más fácil a las y los contribuyentes. Y por el otro lado, queremos, tanto dentro de la institución como fuera de la institución, enfatizar esta parte de la catedral. Todo esto lo estamos haciendo. Estos ingresos, estas contribuciones, recuérdense que por eso que decimos contribuyentes. A veces se nos olvida, pero por eso que decimos contribuyentes. Porque estamos contribuyendo con
un proyecto de país, con un proyecto de nación, con un proyecto de lo que queremos ser como sociedad. Entonces, esa parte de la catedral, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo no estoy poniendo un muro, yo no estoy poniendo una puerta. Yo estoy contribuyendo, estamos en la DGI contribuyendo, válgala, con las y los contribuyentes y con ustedes que son excelentes intermediarios o enlaces, que lo recoja creo que mucho mejor, para tener los recursos que nos permitan construir esa sociedad, que nos permitan generar ese nivel de desarrollo y ese nivel de cohesión social que nos planteamos y que nos planteamos ¿dónde? En la Estrategia Nacional de Desarrollo, que por eso les planteaba ahorita en el contexto, y lo van a ver mañana también, aunque con el tema de las reformas tributarias, pero es justamente el mismo tema de fondo es, nos estamos planteando todo lo que hacemos desde la DGI y lo que se hace desde aduanas y lo que hacen ustedes, lo que hacen las y los contribuyentes, como contribuciones para el desarrollo que queremos y la cohesión social que queremos como país. A eso que nos referimos con la catedral. Entonces la visión es a donde queremos llegar. En 4 años, en 5 años, cuando yo vuelva, si Eunice me vuelve a invitar, cuando volvamos aquí a presentar cualquiera de nosotros de la DGI, dentro de 4 años vamos a poder decir, vamos a presentar esto y vamos a poder decir, esto es de madera, vamos a poder decir, ¿se recuerdan? Eso lo logramos. O eso nos acercamos bastante y esto es lo que nos falta, pero espero que podamos decir que lo logramos. ¿Y qué es? Ser una administración tributaria al servicio de la ciudadanía. Se lee rápido, ¿verdad? Y suena fácil, ¿verdad? Al servicio de la ciudadanía, pero ya con esa frase solamente estamos planteándonos un cambio crucial. No es que la gente llegue y que yo la mande a sentar, eso es un ejemplo que el director usa mucho, que yo como administradora local o yo como funcionaria de la DGI o yo como empleada normal regular de la DGI le hable a la gente como, mire, siéntese ahí. Espérese un momentico. Ok. Yo vengo ahora. Ay, no, yo voy a almorzar. Yo no tengo la culpa de que usted haya llegado a las 11:59. Eso es muy terrible, pero yo tenía que irme a almorzar, entonces, ¿verdad? No, pero que mire que yo justamente me estoy tomando mi hora de almuerzo para venir a cumplir con mis deberes como contribuyente. Mira qué bien, yo tengo que almorzar. Y eso, por supuesto, no es que ocurre solamente en la DGI, o sea, es una cuestión que tenemos, lamentablemente, como cultura organizacional en muchas instituciones del Estado. Pero, por eso vuelvo y repito, se lee rápido, ser una administración tributaria al servicio de la ciudadanía, pero ya eso de por sí, con eso solamente nos estamos planteando un cambio fundamental y que esperamos que, ¿verdad?, sea parte también de otras instituciones públicas que de hecho lo es ya. Vuelvo al ejemplo de la participación del ministro de Administración Pública en Corea que recoge la prensa de hoy. Ahora, en el resto del planteamiento damos, por supuesto, más detalles. O sea, ¿qué es lo que queremos que la gente vea? ¿Por qué es que queremos que la gente nos reconozca en 4 o 5 años? Por ser una administración tributaria al servicio de la ciudadanía, reconocida por su eficiencia en la administración del ciclo de vida del contribuyente, que promueve el cumplimiento voluntario aplicando las mejores prácticas internacionales. Entonces ya ahí sí estamos entrando mucho más en materia. No voy a explicar cada una de esas partes ahora porque lo vamos a ver con más detalle en los ejes estratégicos. Pero fíjense qué nos estamos planteando, cómo la institución ha hecho, de hecho, ya
en varias ocasiones, nos seguimos planteando metas bastante desafiantes, metas bastante exigentes para los próximos 4 o 5 años. Entonces, el tercer elemento del marco estratégico, del triángulo estratégico, como le llaman otras personas, es el de los valores. O sea, cuáles son las cosas que yo voy a valorar, que yo voy a hacer en el día a día, que me van a dar la señal a todo el personal de la DGI para entonces convertirse a lo largo de los cambios que vamos a estar haciendo todos los días en la misión y en la visión que les acabo de plantear, que les acabo de presentar como propuesta. ¿Cuáles son las cualidades o virtudes que esperamos que la gente desarrolle y que se han estado trabajando, de hecho, en la institución? Este es el elemento que les decía que, de hecho, simplemente actualizamos porque se había actualizado mucho más recientemente en la institución, que es honestidad, lealtad, dinamismo, respeto, compromiso y orientación al servicio. Aquí el único elemento distinto, ya este trabajo con valores se había hecho, como les había comentado, pero en el último, que era el valor del compromiso, sí nos planteamos en el marco de este proceso de planificación hacer mucho más explícito el tema de la orientación al servicio, y por eso lo agregamos. Aunque se pueda asumir que está dentro, lo agregamos para que fuera mucho más explícito en la parte del compromiso. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con estos ejes estratégicos. Más rápido, que yo sé que es de noche, ¿verdad? El primer eje es, como les decía, ya les expliqué un poquito ahorita, una administración tributaria mucho más cercana, mucho más al alcance de las y los contribuyentes. Lo segundo, el tema de la información, que es crucial como base de una administración tributaria moderna. El tema de contrarrestar el incumplimiento, obviamente, como les decía ahorita, ustedes lo saben igual o mejor que nosotros, hay contribuyentes que quieren cumplir, hay contribuyentes que no quieren cumplir. Entonces, obviamente, el tratamiento tiene que ser diferenciado. Y la DGI cumpliendo, tomando como referente las mejores prácticas institucionales de la OCDE. En el primer eje, ¿qué nos estamos planteando? Y no se me asusten cuando lea el primero, por favor. Ser la principal instancia de asesoría tributaria para el contribuyente. ¿Qué significa eso? Significa, ok, ahora vamos a llegar y toda la gente que está en este salón se va a quedar sin trabajo. ¿Verdad que no les gusta? No, esa no es la idea. La idea es que justamente teniéndoles a ustedes como aliados y como aliadas, podamos como administración fortalecer mucho más el trabajo de asesoría. Que a ustedes les lleguen por lo menos los casos más complicados o los casos en los que realmente la gente tenga que buscar una asesoría especializada, o sea, como se vaya a dar este tipo de relación, porque son necesidades diferentes, pero que por lo menos gente como mi amiga sí pueda encontrar. La gran mayoría de contribuyentes, la gran mayoría de personas, incluso que no sean contribuyentes, ciudadanía normal, encontrar los elementos básicos para informarse, para saber qué es lo que tiene que hacer. Y que entonces podamos complementarnos mucho mejor en el trabajo de asesorar a las y los contribuyentes. Como administración tributaria, lógicamente, el rol principal de asesoría tiene que estar ahí. Y la queja de ustedes muchísimas veces nos lo han planteado en sinnúmero, en una cantidad, ¿verdad?, infinita de reuniones. Muchas de sus quejas es justamente, bueno, pero es que la gente, mis clientes, la gente a la que asesoro, no reciben suficiente información. Ustedes como DGI no están cumpliendo con su papel de asesorar por lo menos a lo que es el promedio, a lo que es la gran mayoría de contribuyentes y de ciudadanos y de ciudadanas. Entonces ahí nos estamos planteando, bueno, hemos empezado ya, diseñar programas de asistencia en función de los segmentos de contribuyentes. Un tema que les planteaba ahorita de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que ustedes saben que es una prioridad gubernamental es el de las MIPYMES, por ejemplo. Los videos tutoriales que les comentaba hace un momento son justamente para
MIPYMES y para personas físicas, y estamos planteándonos en diferentes áreas, pero especialmente en educación tributaria, qué otras herramientas podemos diseñar, podemos implementar para que la gente pueda autogestionarse y pueda realmente recibir la información que necesita. Ahí estamos coordinando con el viceministro de Fomento a las pymes del Ministerio de Industria y Comercio. Hemos tenido diferentes reuniones, ustedes saben, aunque eso tiene que ver con otros ejes también, la ventanilla única que acabamos de poner en funcionamiento junto, no solo con el viceministro, con el viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio, sino también con ONAPI y con la Cámara de Comercio y Producción, es justamente un vehículo, es una de esas herramientas que además es una herramienta conjunta para trabajar, para facilitarle la vida a la gente, en este caso especialmente para las MIPYMES. También ofrecer soluciones integrales en ese sentido para hacer el cumplimiento mucho más sencillo, tanto en términos de información como, les decía, como herramientas de autogestión, ampliar el número de herramientas que tenemos gratis y accesibles en el portal, las calculadoras, estamos pensando incluso árboles de decisión para que las y los contribuyentes decidan, ok, ¿cuál es mi situación? ¿Me conviene, qué sé yo, entrar en el PCT? Depende de cuál es mi tipo de actividad, depende de cuál es mi nivel de compras, depende de si tengo contabilidad organizada o no. O sea, hay una serie de decisiones y de informaciones que la gente necesita. Dentro de eso también nos estamos planteando garantizar un servicio de excelencia. Y dentro de eso está lo que se llama, muchos de ustedes conocen, todo este concepto de diseñar experiencias de servicio con las que la gente se sienta satisfecha y no solo satisfecha, ojalá podamos llegar a que la gente se sienta más que satisfecha, que se sienta fascinada, que se sienta sorprendida, que se sienta contenta, como a veces veo los mensajes en los tweets, por ejemplo, que la gente pone, bueno, qué excelente el servicio de la administración local tal. Pero todavía tenemos muchos tweets que no son de eso, que son de insatisfacción y que eso es lo que queremos justamente eliminar. Esto queremos también que sea mucho más estandarizado a nivel territorial, que realmente, y para eso tenemos una serie de proyectos en proceso, que realmente independientemente de dónde usted vaya, aunque por supuesto el perfil va a ser distinto, de cuál sea la administración local, de cuál sea el centro de servicios, de si va a la sede central, pueda recibir un nivel comparable de servicio y de calidad en el servicio. Y ahí tiene mucho que ver también el tema de la descentralización. Una de las cosas que estamos haciendo y uno de los elementos en los que ustedes nos pueden seguir ayudando, porque lo han estado haciendo hasta ahora, es el de identificar las dificultades y los obstáculos que la gente tiene en su relación con la administración tributaria. Una persona me comentaba justamente antes de empezar aquí la actividad, bueno, cuando yo trabajaba en la DGI, veía las cosas de una manera, veía las cosas con una lógica. Ahora que estoy en el sector privado, veo las cosas con otra lógica y las necesidades no son necesariamente, valga la redundancia, las que yo pensaba que el contribuyente o la contribuyente tenía desde esa perspectiva de la DGI. Y eso nos puede pasar con mucha frecuencia estando dentro de la institución. Esa es de las cosas en las que yo creo que tenemos que salir y ver y realmente preguntarle a la gente y preguntarles a ustedes qué es lo que realmente necesita el contribuyente. Para eso, ¿qué necesitamos? Muchísimas cosas, pero una de ellas es información. Y nos estamos planteando dentro de este eje información dentro de la institución, mejorar todo lo que tiene que ver con el registro, unificar todo lo que son los sistemas de información, continuar, bueno, este es un elemento muy importante, que es el de los acuerdos interinstitucionales. Por ejemplo, nos hemos acercado mucho, saben que a principios de año firmamos un acuerdo de colaboración con aduanas que nos está resultando muchísimo a ambas instituciones, en diferentes aspectos, pero en uno de los aspectos, probablemente el más importante, es justamente el tema de la información. O sea, ahora tanto aduanas como DGI, retomando la relación mucho más cercana, podemos hacer más cruces, podemos utilizar más la información que obtenemos por cada lado.
Lo mismo con gremios y con sectores económicos específicos. ¿Por qué? Porque nuevamente no es lo mismo lo que pensemos que la gente necesita estando en nuestra oficina o estando en nuestra administración local, que efectivamente salir a conversar y a tener ese diálogo con los contribuyentes. Y eso mismo también desde el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios nos estamos planteando una serie de proyectos para potenciar ese conocimiento, especialmente a nivel territorial. Ver cuáles son las diferencias por sector económico. Me decía una persona hoy, bueno, es que no es lo mismo la administración tributaria relacionarse con un industrial de Santiago que relacionarse con un restaurante en Las Terrenas, por ejemplo. Entonces, esos son el tipo de diferencias que, por supuesto, a nivel local, los administradores y administradoras conocen muy bien, pero que no necesariamente potenciamos y que no necesariamente utilizamos lo suficiente a nivel de información dentro de la institución. Pero hay otro lado para esa parte de la información, que es el de la información, que ya se lo comenté, no lo voy a volver a comentar en detalle, que es el de la información que les damos a ustedes y que les damos a las y los contribuyentes. Están esos dos lados y los dos lados son importantes porque de hecho se alimentan mutuamente. Entonces, en el tercer eje, que es el eje del incumplimiento, contrarrestar el incumplimiento, nos estamos planteando 3 objetivos estratégicos. Facilitar el cumplimiento voluntario, fortalecer las acciones de control y definir estrategias selectivas. En el primero, aunque esto no es necesariamente nuestro rol, obviamente la DGI no define las características del sistema tributario, sí podemos hacer propuestas coordinando con el resto del Ministerio de Hacienda, coordinando con el Ministerio de Economía, presentando propuestas legislativas para simplificar lo más posible el sistema. Y por supuesto, sí podemos hacer, como ya les he dado varios ejemplos, ayudar por lo pronto a facilitar la comprensión y dar mucha más información sobre lo que estamos haciendo y sobre el sistema. Desarrollar iniciativas para incentivar a la gente que sí está cumpliendo o que sí quiere cumplir, como mi amiga. Definir estrategias para minimizar los diferentes aspectos ligados con la informalidad, aunque ese es un tema que también es, como siempre destaca nuestro director, que va mucho más allá incluso del sistema tributario. Hay una serie de factores que están ligados al resto de la economía, especialmente el mercado laboral. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, eficientizar los procesos tributarios y intensificar el acercamiento a la sociedad. Aquí especialmente todo lo que tiene que ver con cultura tributaria están todas las acciones de educación tributaria que estamos poniendo en ejecución y que vamos a estar ampliando a partir del año próximo. Fortalecer las acciones de control, ampliar la cobertura, esto es algo que hemos estado haciendo ya en los últimos 3 años, pero que vamos a continuar fortaleciendo y que de hecho tenemos para el POA del año que viene. Bueno, aquí nuevamente no es necesariamente un tema que depende, la parte de fortalecer la capacidad coercitiva de la administración no depende únicamente de la DGI, obviamente hay que coordinar con otras áreas, pero sí podemos, porque pasa por cambios legislativos, aunque sí hay cosas que se pueden hacer vía normativa, pero sí podemos plantear propuestas y tratar de buscar mejores soluciones. Por supuesto está el tema de la planificación fiscal agresiva, cómo continuar detectándola y cómo continuar contrarrestándola, y el tema del enanismo fiscal, no les tengo que explicar ni una cosa ni la otra. En términos de consolidar la fiscalización relacionada con tributación internacional, especialmente con precios de transferencia, ustedes saben, de hecho, una de nuestras expertas, Wanda Montero, va a estar aquí en la mañana, la DGI ya es vista como referencia en la región y la idea es continuar y expandir ese trabajo y el intercambio que se tiene con respecto a ese trabajo. Con este último punto, esto lo conversábamos también hoy en la institución, la idea es, una de las formas en las que nos estamos planteando fortalecer las actuaciones de control es también
generar mucha más sinergia entre diferentes áreas. Esto nuevamente es un tema que se da mucho en la administración pública, que cada área se queda en su isla y no necesariamente genera esa sinergia y ve las diferentes. ¿Se recuerdan el cuento del elefante? Los ciegos y el elefante. Para un ciego el elefante era como la cola, era como una serpiente. Para otro ciego el elefante era como un tubo largo porque estaba tocando la trompa y así sucesivamente. No necesariamente estamos viendo todo el elefante. Definir estrategias de actuación selectiva, era un poquito lo que les mencionaba del Industrial de Santiago y el restaurante de Las Terrenas. Tenemos que plantearnos con mucha más intensidad, con mucha más, vamos a decir, énfasis, el tema de diferenciar las variables en función del territorio y en función de la actividad económica. Este tema ustedes lo conocen también igual o más que nosotros, que es el de trabajar en función del perfil de riesgo. En eso hemos avanzado bastante este año y vamos a continuar trabajando con esa parte, que es lo de, y en función de eso, no solamente las acciones de control, sino también las acciones, vamos a decir, de premio y castigo a contribuyentes en función de su comportamiento tributario. Este está relacionado, que es en función de los segmentos de contribuyentes, no solamente el perfil, sino además los diferentes tipos de contribuyentes. Le ponía el ejemplo de MIPYMES, generar también los programas anuales de actuación. Entonces, ya para finalizar, porque sé que estamos cansaditos y cansaditas, la parte, les decía ahorita que esa es la parte, el eje 4 es más el eje del fortalecimiento interno, del eje del fortalecimiento institucional. Nos lo estamos planteando como, teniendo como referentes las mejores prácticas de la OCDE, aunque eso lo estamos haciendo para todo, pero para ponerles algunos ejemplos, aquí viene el tema que les decía al principio y que lo tenemos expresado explícitamente en la visión de trabajar mucho más en función del ciclo completo de vida del contribuyente, definir indicadores macro de gestión. Ese es un tema que surge muchas veces, especialmente en las evaluaciones de los organismos internacionales, que tenemos toda la información, tenemos todos los sistemas, pero no necesariamente tenemos un tablero de control con el que se nos facilite el darle seguimiento a todos los procesos. Fortalecer un modelo de gestión participativo basado en la colaboración y en que cada persona, cada colaborador o colaboradora asuma mucha más responsabilidad, sea más proactivo. De hecho, el ejemplo que les ponía del proceso de planificación para llegar a ese plan estratégico fue justamente en esa línea, y desarrollar estrategias que garanticen la eficiencia presupuestaria, que también en eso hemos continuado mejorando. En el tema de convergencia en la regulación con estándares internacionales, está, y esto es, no sé cuál será la reacción de ustedes, pero hay gente que plantea que realmente es un tecnicismo o que es simplemente un cambio estético el adecuarnos a la nomenclatura del IVA, pero ustedes saben que realmente cuando decimos ITEVIS no es el mismo concepto, no es el mismo concepto valor agregado que transformación, que es lo que nos plantea el Código Tributario, que es el ITEVIS. Entonces, esa es una modificación que sí consideramos que es importante. Y movernos hacia un modelo universalizado de declaración de la renta. Aunque en un momento lo tuvimos en el país, realmente no funcionaba como tal, y lo que queremos es rescatar eso como una de las mejores prácticas y mejorar el nivel de información que tenemos y mejorar lo que eso significa en términos de acceso de las y los contribuyentes a la devolución de los beneficios que les corresponden. Ya ustedes han visto en la prensa la propuesta de no solamente devolver gastos educativos, sino también devolver gastos de salud, por ejemplo, para poner dos ejemplos. Ahí está, ya se lo comentaba, lo de la estructura tributaria en consonancia con los países de la OCDE, que es básicamente una estructura mucho más progresiva, y el tema de los acuerdos de intercambio de información, porque es una de las diferentes fuentes con las que podemos mejorar la información.
Aquí me voy a permitir, antes de terminar, solamente un pequeño comercial. Me imagino que ya lo vieron en la prensa, pero que es importante, lo comentábamos de hecho ahorita antes de iniciar con la mesa directiva. El país ya es parte del Foro Global de Intercambio de Información para fines tributarios. Somos el país número 120, o sea, justo hace unos días prácticamente el ministro de Hacienda solicitó al foro la membresía del país. Eso significa que vamos a iniciar un proceso ahora que nos puede ayudar muchísimo para mejorar el sistema tributario, pero que implica también sus desafíos y que implica cambios muy importantes dentro de la estructura del país. Eso yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad. Va a implicar mucho trabajo, va a implicar muchos cambios, pero es una oportunidad para el avance del país. Y bueno, en el último tema de fomentar el desarrollo del capital humano, ustedes saben que, y aquí déjenme presumir un poquito otra vez, la DGI está posicionada no solamente dentro del sector público dominicano, sino además también en comparación con el sector privado, como uno de los 50 mejores lugares para trabajar en el país. De hecho, quedamos en el lugar número 11 en la última encuesta de la revista Mercado. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, por supuesto, consolidar eso, ampliarlo y efectivamente lograr que el personal de la DGI, además de que esté contento, ¿verdad? Que estamos contentos de trabajar en la DGI. No se equivoquen, está en las primeras dos filas, cualquier cosa. Ok. Nada de presión, nada. Aquí la jerarquía sí la voy a hacer valer, no como en los talleres de planificación. Además de eso, queremos que nos convirtamos también en referente para el país y especialmente para el resto del sector público. Entonces, bueno, este es el resumen de lo que hemos estado planteando y todo este proceso, no les voy a leer todo eso obviamente, pero van a tener la presentación. Todo eso está justamente, volviendo a la analogía que les decía al inicio de la catedral, ligado a lo que queremos hacer en esta nueva etapa, que es el de plantearnos la vinculación mucho más directa con la ciudadanía, acercarnos mucho más a los contribuyentes y a las contribuyentes, hacerle la vida mucho más fácil y con eso esperamos contar con el apoyo de todas y todos ustedes. Muchas gracias.